Gracias, Señor Jesús, por este día que nos das, por tu bendición, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias por permitirnos iniciar el día leyendo tu palabra. Esperamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos dé ese entendimiento y sabiduría. Y comprendamos lo que leamos, Dios. Lo rogamos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Deuteronomio, capítulo número 30, en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo. De allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará volver la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya, y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odiaban y te perseguían. Y tú volverás y escucharás la voz del Señor y pondrás por obra todos los mandamientos que hoy te ordeno cumplir. El Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres. Siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumplas los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está en otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos de la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras.
Les dijo, hoy cumplo 120 años de edad. Ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho, tú no vas a cruzar este río Jordán. Será Josué quien lo cruce delante de ustedes como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor su Dios y será él quien destruya a esa nación, a estas naciones que tienen delante de ustedes para que tomen posesión de ellas. El Señor hará con ellos lo mismo que hizo con Sihón y con Og, los reyes de los amorreos a quienes destruyó y con su tierra. El Señor los pondrá en sus manos y ustedes harán con ellos conforme a todo lo que les he ordenado. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes hijos de Leví, los cuales llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Cada 7 años, en el año de la condonación de deudas y durante la fiesta de las enramadas, cuando todo Israel se presente delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley en voz alta a oídos de todo Israel. Congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres, mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Así los hijos de ellos que no conocieron esta ley la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios todos los días que vivan en la tierra, al otro lado del Jordán, que es a donde se dirigen para tomar posesión de ella. El Señor le dijo a Moisés, mira, el día de tu muerte se acerca, así que llama a Josué y espérenme en el tabernáculo de reunión para que le dé mis órdenes. Moisés y Josué se dirigieron al tabernáculo de reunión y allí esperaron. Entonces el Señor se apareció en el tabernáculo en la columna de nube y ésta se detuvo sobre la puerta del tabernáculo. Allí el Señor le dijo a Moisés, tú vas ahora a dormir con tus padres, pero este pueblo se rebelará y me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar. Me abandonará y anulará el pacto que he concertado con ellos. Cuando eso suceda, se encenderá mi furor contra ellos y los abandonaré. Les daré la espalda y serán destruidos y les sobrevendrán muchos males y angustias. Y entonces dirán, todos estos males nos han sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros. Lo cierto es que cuando eso suceda, yo les daré la espalda por todas las maldades que ellos habrán cometido y por haberse ido tras dioses ajenos. Así que escriban este cántico, tú mismo, enséñaselo a los hijos de Israel, ponlo en sus labios, para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, tierra que fluye leche y miel, y ellos comerán hasta saciarse, y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me harán enojar e invalidarán mi pacto. Y cuando les sobrevengan muchos males y angustias, este cántico será el testigo de que les refute en su propia cara, pues será evocado por los labios de sus descendientes. En realidad, yo sé de antemano lo que se proponen, aún antes de introducirlo en la tierra que juré darles. Ese mismo día Moisés escribió este cántico
y se lo enseñó a los hijos de Israel. Y el Señor le dio esta orden a Josué, hijo de Nun. Esfuérzate y anímate, que tú vas a hacer que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de escribir en un libro, todas las palabras de esta ley, a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor les dio la siguiente orden. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Déjenlo allí como testigo contra ustedes. Yo sé bien que ustedes son rebeldes y obstinados. Si a una hora que vivo entre ustedes se rebelan contra el Señor, con más razón lo harán después que yo haya muerto. Reúnan a mi alrededor a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, que yo voy a decirles claramente estas palabras y a poner a los cielos y a la tierra como testigos contra ellos. Yo sé bien que después de mi muerte ustedes se van a corromper y se apartarán del camino que les he mandado seguir, y que en los últimos días se les sobrevendrá males por la maldad que cometerán a los ojos del Señor, y que las obras de sus manos provocarán su enojo. Entonces Moisés repitió ante toda la congregación de Israel todas las palabras de este cántico. Escúchame, cielos, que voy a hablar, que oiga la tierra lo que dirán mis labios. Mi enseñanza se derramará como la lluvia, mis razonamientos se caerán como el rocío, serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba. Voy a proclamar el nombre del Señor, voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es el Dios de la verdad, justo y recto. En él no hay ninguna maldad. La corrupción no es suya, sino de sus hijos, que son gente torcida y perversa. Tu pueblo loco e ignorante, ¿así le pagas al Señor? Él es tu Padre, es tu Creador. Él te hizo y te afirmó. Acuérdate de los tiempos pasados, trae a la memoria los años ya idos. Preguntarle a tu padre y te lo dirá, y a tus ancianos y te contarán. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando hizo el reparto entre el género humano, Él estableció los linderos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. La porción del Señor es su pueblo, Jacob es la herencia que le tocó. Lo encontró en un lugar deshabitado, en un yermo horrible y solitario. Lo trajo hacia él mismo y lo instruyó. Lo cuidó como a la niña de sus ojos, así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas. Así también el Señor los guió sin la ayuda de ningún Dios extraño. Los hizo ascender a las alturas de la tierra y les dio a comer los frutos del campo. De la roca los hizo libar dulce miel, del duro pedernal los hizo extraer aceite. Los alimentó con leche y mantequilla, con grasa de cordero y carnero de Basán, y con la carne de machos cabríos les dio a comer del mejor trigo y les dio a beber del mejor vino. Pero Jesurún engordó y dio de coces
engordó, se llenó de grasa y abandonó al Dios que lo hizo. Menospreció a la roca de su salvación. Con dioses ajenos despertó sus celos, con sus repugnantes hechos provocó su ira. En vez de ofrendas, sacrificios a Dios se le ofreció a los demonios, a Dios que nunca antes había conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca y a los que su padre nunca antes adoraron. Te olvidaste de la roca que te creó. Te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y se encendió su ira porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Entonces dijo, les daré la espada. Voy a ver en qué terminan porque son una generación perversa. Son unos hijos inconstantes. Despiertan mis celos con sus ídolos, provocan mi enojo con dioses que no son dioses, pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, provocaré su enojo con una nación insensata, porque mi ira es un fuego ardiente y arderá hasta las profundidades del sepulcro. Devorará la tierra y sus frutos y consumirá los fundamentos de los montes. Amontonaré sobre ellos calamidades, lanzaré contra ellos mis saetas, el hambre, la fiebre y la peste los consumirán y acabarán con ellos. También enviaré contra ellos colmillos de fieras y el veneno de serpientes de la tierra. Afuera los aniquilará la espada, adentro de sus casas los dominará el terror. Lo mismo a jóvenes que a doncellas, lo mismo a niños de pecho que a gente anciana. Yo había jurado que los esparciría muy lejos, que pondrían fin a su memoria entre los hombres, pero evité las provocaciones del enemigo para que no envanecieran sus adversarios. No quise que creyeran que todo esto lo había hecho su propia mano y no el Señor, porque son una nación carente de buen juicio, no tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera, ¿cómo podría un solo hombre perseguir a 1000 si yo, el Señor, no se lo hubiera vendido? ¿Cómo podrían solo 2 poner en fuga a 10,000 si yo, su roca, no se la hubiera entregado? La roca de aquellos no es como nuestra roca, y hasta nuestros enemigos pueden constatarlos. La vid de ellos es de la vid de Sodoma y es de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas ponzoñosas y producen racimos de amargura. Su vino es un veneno de serpiente, no es sino mortal ponzoña de áspides. ¿Acaso no he guardado esto conmigo y no tengo sellado entre mis tesoros? A mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Ya se acerca el día de su aflicción. Pronto viene lo que les tengo preparado. Si el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos cambiará de parecer al ver que su fuerza se ha debilitado y que ya no quedan siervos ni libres, entonces dirá, ¿y dónde están sus dioses, esas rocas en las que
se refugiaban, que se comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, que se levantan y vengan a ayudarlos, que vengan a defenderlos. Reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otro Dios conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Empaparé en su sangre mis saetas y mi espada se saciará de carne viva, de la sangre de los heridos y de los cautivos, de las cabezas de mis enemigos, de la larga melena. Ustedes, las naciones, alaben el pueblo del Señor, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Él hará expiación por la tierra de su pueblo. Moisés se presentó ante el pueblo junto con Josué, hijo de Nun, le repitió todas las palabras que es de este cántico. Y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto, y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Por medio de esta ley, ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, a donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. Ese mismo día el Señor habló con Moisés, le dijo: sube al monte de Abarim, a la cumbre del monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel como su propiedad. Allí en ese monte al cual vas a subir morirás y te reunirás con tu pueblo del mismo modo que antes tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con su pueblo allá en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Ustedes pecaron contra mí delante de los hijos de Israel, delante de ellos no me santificaron. Por eso solo verás ante tus ojos la tierra que voy a dar a los hijos de Israel, pero no entrarás en ella. Antes de morir, Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel, y esta es la bendición que pronunció. Dijo: del monte Sinaí viniste, Señor, desde Seir dejaste ver tu esplendor. Desde el monte de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos con la ley de fuego en tu mano derecha. Tú, Señor, amas a tu pueblo, todo tu pueblo santo está en tus manos. Por eso ellos siguen tus pasos y reciben de ti su dirección. Moisés nos entregó una ley que es la herencia de la congregación de Jacob. Tú, Señor, eres rey en Jerusalén, en la congregación de los jefes del pueblo, junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén, que nunca muera, que sus hombres sean muy numerosos. Para Judá, Moisés pronunció esta bendición: Señor, oye la voz de Judá y hazlo volver a su pueblo. Que sean sus propias fuerzas suficientes y que seas tú su ayuda contra sus enemigos. A Leví le dijo: que sean el Urim y el Tumim para tu hombre fiel, aquel a quien pusiste a prueba en Masá, aquel con quien contendiste en Meriba, aquel
que dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Aquel que no reconoció a sus hermanos, ni tampoco reconoció a sus hijos, aunque sí obedeció tus palabras y cumplió tu pacto. Él enseña tus preceptos a Jacob, instruye tu ley a Israel, pone delante de ti el incienso y coloca sobre tu altar el holocausto. Señor, bendice todo lo que él haga y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere de muerte a sus enemigos y que jamás se levanten quienes lo odian. A Benjamín le dijo, el amado del Señor vivirá confiado cerca de él y se apoyará sobre sus hombros, pues el Señor lo protegerá siempre. A Josué le dijo, que el Señor bendiga tu tierra con las mejores lluvias de los cielos y con las aguas que brotan del abismo. Que el Señor te bendiga con los mejores frutos del sol y con los ricos productos de la luna. Que el Señor te bendiga con los mejores frutos de los montes perennes y con la abundancia de las montañas eternas, con los mejores dones de toda la tierra y con el favor del que habita en las zarzas. Que todo esto se derrame sobre José, sobre aquel que es el príncipe de sus hermanos. Su poder es el del primogénito, es un toro. Su poder es el del primogénito de un toro. Sus astas son recias como las de un búfalo. Con ellas corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Así son las 10 legiones de Efraín. Así son las 100 legiones de Manasés. A Zabulón le dijo, tú, Zabulón, te alegras cuando sales, y tú, Isaacar, cuando te quedas en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia. Se aprovecharán de la abundancia de los mares y de los tesoros. Agad le dijo, bendito sea el que ensanche a Agad, parece reposar como un león, pero de pronto arrebata brazo y cabeza. Escoge para sí lo mejor de la tierra, se reserva la parte que es del legislador. Marcha a la cabeza del pueblo de Israel y ejecuta los justos mandatos y decretos del Señor. Adán le dijo, tú, Dan, eres un cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí le dijo, tú, Neftalí, estás saciado de favores, rebosas de las bendiciones del Señor, eres dueño del occidente y del sur. A Aser le dijo, tú, Aser, eres el más bendecido de los hijos y el más amado de los hermanos. Tus pies se empaparán en aceite. Tendrás cerrojo de hierro y bronce y tantas fuerzas como días de vida. No hay Dios como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre las nubes de los cielos para venir con su grandeza en tu ayuda. El Dios eterno es tu refugio. Aquí en la tierra siempre te apoya. Delante de ti desalojó al enemigo y te ordenó que lo destruyera. Vive confiado, Israel. Habita solitario, fuente de Jacob. En la tierra de trigo y de vino, también tus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo que el Señor ha rescatado. El Señor es tu escudo y tu socorro, es la espada de tu triunfo. Tus enemigos serán humillados, tú aplastarás sus lugares altos. Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte Nebo, hasta la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y allí el Señor les mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan y todo Neftalí, y también la tierra de Efraín y de Manases, es decir, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negue y la llanura, el llano de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Allí el Señor les dijo,
Esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor había dicho. Allí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Pegor. Y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Cuando Moisés murió tenía 120 años de edad, pero sus ojos nunca se le nublaron, ni perdió su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por la muerte de Moisés. Como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno del espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta que, como Moisés, hubiera conocido al Señor cara a cara. Nadie le igualó en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto, contra el faraón y contra todos sus servicios y su país, ni en el gran poder y en el hecho grandioso y terrible que hizo a la vista de todo Israel. Libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Josué habló también con los Rubenitas y los Gaditas y con la medio tribu de Manasés y les dijo: acuérdense de que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también el Dios de ustedes y que les dará reposo en esta tierra. En la tierra que Moisés les dio a ustedes de este lado del Jordán, se quedarán las mujeres, los niños y los ganados,
Pero todos los hombres valientes y fuertes que haya entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos, hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos y también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios va a darles. Después de esto, ustedes podrán regresar a la tierra que han heredado de este lado del Jordán, la que Moisés, el siervo del Señor, les ha dado del lado donde nace el sol. Entonces podrán tomar posesión de ella. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que has mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de estas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, los hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad. No sé a dónde se fueron. Si vas tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea, y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad, cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos los que le hicieron con Sihón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que mi vida, la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas y todo lo que es de ellos será librada de la muerte. Ellos le respondieron: con nuestra vida responderemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Entonces con una cuerda ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte, para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días hasta que ellos regresen, y después podrán irse por donde vinieron. Ellos le dijeron: nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir, así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar ese cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Esto nos servirá de señal cuando entremos en la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre, a tu madre, a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esa casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte.
Pero todo el que salga de las puertas de tu casa será culpable de su propia muerte, y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte. Y ella respondió, hágase todo tal y como lo han dicho. Luego los despidió y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías se fueron al monte y allí estuvieron 3 días hasta que los perseguidores que los anduvieron buscando por todo el camino regresaron porque no los encontraron. Los 2 hombres salieron del monte, cruzaron el Jordán, el río, y se fueron a ver a Josué y Nun para contarle lo que les había sucedido. Y le dijeron, el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos por causa nuestra. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella, para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 900 metros. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo, como antes estuve con Moisés. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diles que tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan allí. Josué llamó entonces al pueblo de Israel y cuando ellos se acercaron les dijo: escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, gimitas, fereceos, jerjeseos, amorreos y jebuseos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes, ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca de Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en 2, y las aguas que vienen del río de río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se les
se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que habían escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échensela al hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada uno de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos le responderán: cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal y como el Señor se lo había dicho a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde iban a acampar, y allí las pusieron. Además, Josué tomó otras 12 piedras de en medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies, y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy las piedras están allí. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon de en medio del Jordán hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, cumpliendo así con todo lo que Moisés le había mandado hacer. El pueblo se apresuró a cruzar el río. En cuanto al pueblo todo terminó de cruzar, cruzaron también el arca del Señor y los sacerdotes, y en presencia del pueblo delante de Israel pasaron también los hijos de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manasés, que iban armados en obediencia a lo que Moisés les había dicho. Eran como 40,000 hombres armados y listos para la guerra. Pasaron delante del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel, y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. El Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué les dijo a los sacerdotes la orden de salir del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán y pisaron tierra seca, las aguas volvieron a su cauce, y siguieron corriendo y desbordándose como antes. El pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Allí en Gilgal, Josué levantó las 12 piedras que habían tomado del Jordán y les habló a los hijos de Israel de esta manera: el día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies, porque el Señor nuestro Dios secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo con el mar Rojo, que también lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios. Los reyes amorreos del otro lado del Jordán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó.
También lo supieron los reyes cananeos que habitaban cerca del mar. Ante esta noticia perdieron el valor y el ánimo por causa de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. La razón de circuncidarlo fue que todos los varones del pueblo y los hombres de guerra que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto o por el camino. Todos aquellos hombres estaban circuncidados, pero no así los que nacieron en el desierto o por el camino. Los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante en leche y miel. Así que Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres que ahora ocupaban su lugar, pues no habían sido circuncidados en el camino. Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El Señor le dijo entonces a Josué: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios. Y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de este año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por esto he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró mientras decía: ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podría entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué: date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día, durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El séptimo día, tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad. Y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas del cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo: pasen delante y rodeen la ciudad, y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía.
Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Josué habló entonces con el pueblo y le ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo le ordene gritar. Entonces, sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volviera después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. El séptimo día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por séptima vez, Josué ordenó al pueblo: griten con toda la voz, porque el Señor le ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab, la ramera, y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Que ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de los que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro, los utensilios de bronce y de hierro, se consagrará al Señor y entrará en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza, y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y bueyes, ovejas y asnos. Entonces Josué le dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra: vayan a la casa de la ramera y háganle salir de allí con todas sus pertenencias, tal como se lo prometieron. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a sus padres y a su madre y a sus hermanos y a todas sus parentelas, con todas sus pertenencias, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le- Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Josué le salvó la vida a Rahab, la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Además, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Por aquellos días Josué lanzó una maldición. Dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre sus hijos primogénitos echará los cimientos, y sobre sus hijos menor construirá la puerta. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra.
Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serac. Poco después Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es cierto que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2000 o 3000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3000 hombres, que fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado. Ha quebrantado el pacto que yo les ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones, y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó a esta tribu, Josué eligió a la familia de los de Serac, y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Zabdi. Luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serac. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo, y dime qué has hecho, y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda,
y debajo de todo está el dinero. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Serac, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. Después de esto, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Por eso hasta este día aquel lugar se llama el Valle de Acor. Gracias te damos, Señor, por este rato de lectura bíblica y esperamos siempre, Señor, que tu Espíritu nos ayude a discernir estos principios, estas historias, Señor, principios que debemos conservar, que debemos mantener en nuestra vida. Líbranos, Señor, de la codicia, de la avaricia. Ayúdanos a vivir delante de ti en santidad, Señor. Queremos pedirte también por nuestras actividades de este día, Señor, nuestros quehaceres, nuestros compromisos. Seas tú mismo obrando a través nuestro, guiándonos, Señor, protegiéndonos y permitiéndonos vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.